Son las 9 de la mañana con 30 minutos y bueno, estamos como todos los viernes. A mí me encanta esta mesa y me encanta compartir con Khalid Hernández y con Oriana Martínez. Ya no se me olvidó tu apellido, mi querida Oriana. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, buenos días. Bienvenides. Gracias. Y ahora sí ya arrancados en el semestre, porque todavía la semana pasada se sentía raro, ¿no? En la universidad como a medias y ya esta semana ya todos en clases. A ver, Yo todavía como que no aterrizo. Yo ayer todavía tuve mis reuniones de Año Nuevo. Ay, sí me desvelé. Vengo menso. ¿todavía sigues poniendo 2025 en la fecha? O ya, Exacto. superada esa Es etapa. que verás que yo ya ni escribo. Oye, sí, ¿te han dado cuenta como esta pérdida del ejercicio de la escritura? ¿Cómo se ha ido? O sea, Sí, como es todo cierto. texteamos. Ujú. A mí me pasa, digo, sí escribo, pero no tanto como antes. Entonces, escribo para mis ideas, cada vez es más ilegible. O sea, yo creo que ya soy doctor. Ya puedo recetarles, ya tengo la letra ilegible. Oye, sí, por eso, mira, yo con el celular tengo una agenda digital, pero sí me cargo mi agenda escrita porque sí, definitivamente tienes toda la razón. Se nos va olvidando cómo escribir y la escritura, pues es el paso fundamental de conexión con el cerebro, ¿no? Sí, de hecho, el otro leía un artículo que habla sobre cómo el cerebro es Funciona. espectacular el cerebro, ¿no? Y cómo ha evolucionado. Y justamente cuando nosotros hacemos el ejercicio de la escritura, que tiene como unas conexiones neuronales con la parte oral, y justo nuestra idea de que si no lo nombramos no existe, hay unas Exacto. conexiones en el cerebro que justo materializan cuando estás escribiendo. Entonces te ayuda a hacer todos los procesos mentales creativos y de conducción sobre la información. Entonces, me parece que las neurociencias están de moda brutal ahorita, ¿eh? Ya está para Claro. cambios, ¿no? Que te dicen, es que necesitas escribir cosas que deseas así, escríbelo para que tu cerebro lo dé por hecho y cosas así Sí. que parecen magia, pero no lo son. Quiero, Es soy neurociencia. millonaria, soy que millonaria, decretar. soy La millonaria. esposa de Duarte lo hizo, ¿no? Sí me lo Ándale. merezco, ¿cómo era? Me lo Como merezco. merezco abundancia, una cosa Ay, así. vaya hija de la madre. La esposa de Duarte, tienes toda la Su razón. diario, ella. Bueno, toda proporción guardada, Claro. me lo merezco, pero no se case con ningún político por ahora. Ay, yo Y quiero si va a uno. publicar, Duarte. si va a publicar su diario, si va a escribir en su diario, guárdelo muy bien. Cárguelo en la bolsa. Cárgalo No en lo la deje. bolsa. Chicos, hoy vamos a darle continuidad a lo que estábamos platicando la semana pasada, que ya ni me acuerdo. Es que la semana pasada todavía queríamos hablar como de los rituales y demás. Ah, sí, es porque estábamos- cierto. Ay, pero ya Pero, no sé. no, pero ahora pensando, bueno, es que es como una línea, ¿no? Porque también ahora que dice Khalid de estas formas de pensamiento, queríamos hablar como de la creación y los procesos artísticos en las distintas disciplinas, ¿no? Padrísimo. Cómo funciona, porque de pronto pues llegamos a una galería, bueno, yo ahora que cuando veo el trabajo que hace Khalid como curador en las galerías, digo, es que cómo es importante desde el proceso del artista hasta el proceso de curación. Yo Por creo que hay supuesto. una cosa que no debemos de perder. Todos, ay, es que ya me voy a sentir, fíjate, hasta me estoy acomodando para hacer. Ya se quitó la ropa. Sí, ¿no? sí, ya claro. soy su gurú de las mañanas. Buenos días. No, pero sí pienso, todos tenemos el poder creador. O sea, sí se va a sentir muy espiritual, pero es real. La creación justo viene de esta creatividad, este poder de materializar las ideas y transformar nuestra realidad tangible. Entonces, todos somos creadores y todos tenemos esta magia de la creatividad. Claro. Pero justo siempre está este debate, o bueno, en mis tiempos estaba este debate sobre si se nace o se hace creativo. O sea, si te haces artista o no. Y no, la verdad es que como todo en esta vida, nacemos con habilidades un poco más desarrolladas, unos talentos natos que sí vienen ya muy por arriba de la media, pero al final hay que trabajarlos, ¿no? Entonces, justo eso, la idea de la inspiración en el arte, pues es una gran falacia. O sea, por eso es muy importante amueblar el cerebro, como dicen, ¿no? O sea, exponerte a la diversidad. No todo es leer y no todo es como esta alta cultura, la experiencia, ¿no? Es justo. Claro. Estas vivencias son las que nos dan esta capacidad de poder tener esta plasticidad. Y me encanta cuando hay niños que tienen una capacidad brutal, porque justo el cerebro todavía no está cerradito, está en formación. Y si están en un ambiente estimulado, pues más, ¿no? Pero hay niños que en las peores condiciones que uno pueda pensar, florecen, ¿no? Que le llamamos las flores de pantano. Claro. Como esta idea justo de que bajo contextos adversos florecen talentos y habilidades que son súper comunes en el mundo del arte.
Entonces, eso es lo que queríamos hablar. Muy Es lo que bien, traemos perfecto. así, porque justo algunas veces, ¿no? Te topas con decir, bueno, ¿de dónde vienen estas ideas? ¿Por qué un músico elige una nota u otra, no? Y decíamos esto, que no es magia, aunque lo parece, ¿no? A veces es trabajo dentro del caos, ¿no? Y de qué nos alimentamos y que algunas veces, bueno, puede ser como un chispazo de suerte o de pronto como tener alguna idea y de que, el mito de la musa, ¿no? Desmitificar que el artista solo trabaja cuando llega la inspiración, cuando realmente No, es una todo disciplina. el tiempo, es una ¿no? O disciplina. sea, Es como un médico que así es un cirujano. Y tú no puedes decir, bueno, le salió más o menos la puntada. No, o sea, porque todo el tiempo tienen que estar ejercitando. Y eso es una cosa también muy, muy de las artes. Nuestros cuerpos, que son nuestras herramientas, incluyendo el cerebro, las emociones, justo es ahí si eres ejecutante o eres intérprete, o si eres compositor o eres el instrumentista, o hay muchas formas. Digo, eso pasa en todas las disciplinas del arte, ¿no? Entonces, creo que en el programa pasado que hablábamos de que se avientan días de ensayo, más aparte primero las lecturas, luego las lecturas dramatizadas, y como que va evolucionando el proceso. Es lo mismo en todas las disciplinas. Por ejemplo, Claro. una cosa, los artistas plásticos. Que también hay que hablar de que hay gente que suplanta, ¿cómo se llama? Disciplinas. O sea, tú te puedes creer artista, pero no tienes la disciplina del arte. Oye, justo, ¿qué es ser artista? ¿Cómo Ay. definimos la palabra artista? ¿Quién es Ayer artista? justamente para molestarme, alguien en mi oficina me preguntaba, ¿entonces tú eres artista? Y le decía, ¿Alguien para mira, molestarte? ajá, quemo gente, nada, no es cierto. Le decía yo que me parece como una postura, quizá soberbia, asumirnos como tales, pero la cosa de decir como que ya lo sé todo, yo puedo todo, ¿no? Más bien al contrario, me parece que un artista es aquel que todo el tiempo se está Renovando. cuestionando, renovando, aprendiendo, disciplinando. No te voy a decir así, porque también hay quienes son como muy caóticos o dispersos y demás, pero también como Pero no serían van justo. aprendiendo, ¿no? Yo a veces pienso, o sea, lo he pensado, que podrían ser como estos estereotipos que sí los representamos, ¿no? Yo soy un cliché andando, literal. O sea, la gente cuando dice que, o sea, si me vieran físicamente a qué me dedico, lo maricón que soy y todas estas cosas, soy el cliché del gay, o sea, curador, que me mama el diseño y cosas. Y sí, pero yo pienso que más bien el arte, sí, justo, no es un concepto, es habitamos en el arte. Como habitamos en la cultura, ahí estamos. Entonces creo que el arte es una sensibilidad a entender el entorno desde la mente. O sea, habita en otro espacio. Es como un multiverso alterno a nosotros, donde Ya, sí. nosotros nos desenvolvemos y tenemos etapas y todo. Creo que hay gente que se dedica a canalizar como eso que está ahí y cómo es a través de estos conceptos culturales de belleza, armonía, lo grotesco, justo para darle lenguaje o materializarlo de alguna forma en algo que conecte con nuestra realidad. Es algo, no es el objeto en sí, es algo intangible, es el valor simbólico que le damos. Es como estar ahí en un aspecto espiritual, o sea, les digo muy hippieando hoy, Oye, namaste a andas todos. en blanco. Pero siento que ahí habitamos. Y entonces justamente ahí es donde nos llegan como estas ideas, un poco como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Sí, claro. Que vivimos en estas cosas y hay gente que conecta con esta realidad y la ve. Por eso sufre mucho. Al final de cuentas, creo que como no la mayoría lo tiene, estos lenguajes se vuelven no tan fáciles de codificar en el general. Como los matemáticos, ¿no? Sí. O sea, Sí, justo. Y ahorita tecleé rápidamente a ver qué me decía Google, ¿no? ¿Qué es De qué es un artista. Y el diccionario de la Real Academia Española dice persona que cultiva alguna de las bellas artes o persona dotada de la capacidad o habilidad necesaria para alguna de las bellas artes. Y aquí es donde me atoro, porque ¿quién dice cuál es la capacidad, ¿no? Y cuál es la habilidad, porque estoy pensando en una persona con síndrome de Down o una persona autista o una persona con alguna discapacidad física que a pesar de su discapacidad física, pues se acordarán de estos pintores de los pies, que utilizan sus pies para pintar, o hay muchos ejemplos de niños autistas, de personas autistas que son grandes muchos de los artistas artistas plásticos, justo ¿no? habitan en el espectro autista. También los animales, ¿no? Claro. El elefantito que pinta bien bonito. También, O sea, exacto. es que justo creemos, a ver, yo sí siento que
nosotros interpretamos nuestra realidad con lo que tenemos, ¿no? Y así ha ido evolucionando la civilización y vamos, ¿no? Y la medicina, ¿no? Apenas en el siglo XIX. O sea, como muchas cosas son muy nuevas en nuestra Ahora. cosmos ideológico. Ay, sí. Sí, sí, sí. Pero son cosas muy nuevas. Yo siento que justo el arte sí ha acompañado, pero evidentemente pienso que sí es contextual, sí es elitista, porque creo que desde que apareció para dialogar con nosotros, eh, como tiene este valor simbólico, justamente el poder es un valor simbólico, no es económico, es atrás. Y es cuando tú tienes control sobre algo, alguien o algo, ¿no? O sea, entonces ahí habita el arte. El arte es de esos, perdón, es esas instrumentaciones para poder operar. Entonces, justo la Iglesia Católica, ¿cómo fue que nos difundió? Dejarle la católica. Las religiones abrámicas han utilizado esta cuestión simbólica y significativa de la representación de la imagen. No, ahí está. O sea, no es lo que pintas en sí, es lo que dice atrás de, o sea, ese metadiscurso que se ve y en las obras de teatro, en la música, lo que sea. Y siempre se ha hablado, por ejemplo, en la filosofía sobre la música, que es el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque sin importar si escuchas, no escuchas, si eres sordo, si eres ciego, si te falta una parte del cuerpo, si no has vivido la vida, cuando la escuchas, como son vibraciones, es algo físico, conecta con el cuerpo. Y entonces ahí es donde, pues por eso se ha hablado de los humores, ¿no? De los humores del cuerpo, se ha hablado de esta sensibilidad que se tiene en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y donde se depositan las emociones, que eso pues, es como de la filosofía clásica. Y ahí siento, o sea, sí creo, y a ver, siento y pienso porque obviamente estudié, obviamente me dedico a esto, he habitado y esto, pero creo que para mí en este momento sigue siendo bastante complicado encapsularlo en una cajita y decir, es esto. Porque justamente si vamos avanzando como el lenguaje está vivo, y ahora hablamos del lenguaje inclusive, que es la discusión, se integraron, o sea, es que no va a pedir permiso. Las cosas Ya está. suceden, Claro. ¿no? Sí, lo que dices de la evolución también, como decías tú, ¿no? Bueno, la Real Academia lo define así y ya ves que siempre nos topamos con estas cosas de, por ejemplo, ahora la Facultad de Bellas Artes ya no es la Facultad de Bellas Artes, es la Facultad de Artes y así se ha ido modificando, ¿no? El IMBAL sigue siendo el Pero es lo mismo, ¿no? O sea, pero, ajá, justamente como que creo que cada vez es un poco para ampliar esta cajita, o sea, no, que no es una cajita, ¿no? Que más bien es un universo, ajá. esta cuestión, y el artista me parece que no únicamente viene de las disciplinas artísticas, ¿no? De pronto vemos algo y, no sé, algo que llega a conectar contigo, algo que te hace, que te sensibiliza y demás, no necesariamente es como de... Sí, yo pienso que, por ejemplo, el tema de esas bellas artes, que ya no se dicen bellas artes, se dicen artes, evidentemente responde a un contexto político, ¿no? ¿Y por qué Claro. bellas? Porque hay una categoría de valor. ¿Y por qué? Porque era la alta cultura, que tiene un valor político. Entonces, justo, hasta el concepto de artes ha tenido que cambiar para adaptarse a nuestra realidad, ¿no? O sea, antes las mujeres no pintaban, entonces tenían que tener, ni pianistas no componían, no podían estar en las obras de teatro por una cuestión de género. Bueno, tú ni leer, ¿no? Y entonces tuvieron que tener Ujú. seudónimos y tuvieron que hacer un montón de cosas. Entonces, justo estas deudas para el feminismo o en el feminismo, pues justo el arte está tratando ahí de trabajar y de rescatar, pero está en todas un poco de lo que quiero bajar mi idea es que habitamos en él, forma parte de nosotros, es como vamos entendiendo. Y entonces este valor simbólico se va adaptando de acuerdo a nuestros contextos y evidentemente su materialización se va modificando con el tiempo, ¿no? Entonces, quién sabe si en unos 50 años el TikTok sean obras de arte, ¿no? Claro, estoy pensando en lo que sucede en la radio, por ejemplo, ¿no? Que también en la radio tenemos artistas sonoros. Claro. No es necesariamente el locutor cabinero o el conductor de noticias o el que simple y sencillamente presenta una canción. Es un verdadero artista por la creación que hace a partir del concepto sonoro, y ahí están ejemplos de radioarte en distintas partes del mundo, que en México ha habido muy poca exploración a propósito del radioarte, pero también se les considera eso, creativos sonoros Sí. o 31 hay minutos. 31 minutos, muy por fan de ejemplo. 30. Sí, no, me Mi encanta muñeca me 31 habló. minutos. Sí. Pero hay una creación, hay una manifestación cultural a partir de la construcción sonora también, Exacto. y no necesariamente en el ámbito de las
artes, de las bellas artes, están metidos, ¿no? Pero también están construyendo, también están creando. Claro, y que cumplan la función, creo yo, del arte, ¿no? Conectar con el otro, transmitir el otro, como sensibilizar, ¿no? Que hablábamos justo la semana pasada, bueno, ¿para qué funciona? ¿De qué nos sirve, no? Claro. Entonces, al momento de que creas algo, conecta con el otro y le da esta oportunidad como de irse en sí mismo, o como de algo que te mueve, ¿no? Y que la gente no pierda también la dimensión de entender que hay gente que ese es su trabajo. Así como tienes un sacerdote que ese es su trabajo, pues también, por ejemplo, y eso no deja que la gente no sea espiritual. Claro que es espiritual. Hay gente que puede tener una relación con Dios o con lo que crea mucho más fuerte que un sacerdote sin importar ese contexto. Y yo siempre ponía en mis clases el ejemplo de que es como el fútbol. Hay gente que nace con unas habilidades brutales y hay gente que no, conecta, que no, y ahí está, y está bien. Pero eso no significa que vayas a ser profesional de eso. Para ser profesional te exige una vida entregada a esa disciplina para ser profesional. Y ahí está desmitificado el tema de las musas, ¿no? Exacto, sí, porque no es inspiración divina, no es algo... es chamba. Es chamba. Y esa chamba llega justo por toda la información en tu cabeza, o sea, que lees, con qué gente te relacionas, qué estás entendiendo de la comunicación que estás teniendo. Y eso justo tu sistema de creencias, que está implícito en un contexto, que este contexto tiene una carga cultural que nos empapa a todos todo el tiempo. Entonces, como decía mi mamá, la manzana no cae lejos del árbol. Ándale, qué sabia tu madre, tiene toda la razón. Sí, no, y además, por ejemplo, justo lo que es, no es la musa, también es la curiosidad, ¿no? O sea, al estar empapado de todas, de cosas distintas, pues obviamente te mueve hacia, bueno, ciertos procesos, bueno, no sé, digamos en el caso de la escénica, ¿no? Que puedo hablar, viste algo y entonces eso te movió, oye, y si explorar así, y por eso también ahora se hacen mucho estos laboratorios teatrales, ¿no? Donde van creando el texto, las acciones y la dirección va creando todo conforme a un laboratorio, que es prueba y error. O sea, intentas esto, no funciona, no conecta, ¿sabes qué? Híjole, mi mente estaba increíble y así me hacía llorar y de pronto es como, no, cambiemos, ¿no? Entonces, por eso también la escena se va prestando para esto, ¿no? Oye, me estoy acordando de los procesos a los que eran sometidos los actores en los años 90, principios de los 2000, con esta escuela de Luis de Tavira, por ejemplo, ¿no? Que exploraban la comedia del arte y el teatro del absurdo y justo iban a esos laboratorios experimentales en la parte escénica, ¿no? A ver, camina, el personaje está fundamentado en la estructura de un pavo real, ¿no? Entonces, el actor, la actriz construía, como dices tú, habitaba su cuerpo a partir de esa estructura física incluso, y cómo, pues, yo me imagino, pues sí, si lo vemos, si lo trasladamos a un cotidiano, pues claro que hay personas que asumen ciertas estructuras físicas, ¿no? Y de ahí se trata, pues justo esta posibilidad de explorar, de observar, de estudiar y de aterrizar y construir, ¿no? De crear. Por ejemplo, justo de esta performática cotidiana. Ándale, qué chido. Todos, o sea, es que justo esta cuestión escénica todos lo tenemos. Ejemplo. Yo veo porque pues, tengo primos abogados y todo ese rollo. Lo primero que les dicen, para ser un abogado, tienes que parecer un abogado. Sí, claro. Y real, sí, o sea, ¿a quién le vas a confiar? Algo que te representa. Entonces también siento que estas ideas de la loquera de los artistas, que, o sea, yo no estoy diciendo que no estén locos, porque sí estamos locos. Todos. Sí. Bueno, ahora definamos qué es locura. Sí. La locura. Pero sí, o sea, sí creo que todos somos parte de esta teatralidad cotidiana, ¿no? Y jugamos personajes, y que tiene que ver justamente cómo los construimos en nuestras relaciones. Oye, y si vamos de más profundo, si todos jugamos un papel, si todos asumimos un personaje, entonces todos de alguna manera estamos creando y construyendo, ¿no? Yo me siento como si nos echamos un chorro y así. Pero no, usted que nos escucha, no, eso no. No, eso no pasó. Lo estamos queriendo Nos estamos llevar echando a un este café. viaje. Ajá. No, a ver, justo este ejercicio que estamos haciendo, justo es como un ejercicio básico de la filosofía. Y recordemos que la filosofía es la mamá de las disciplinas. O sea, Claro. desde la idea de estar estas bromitas y jajaja, eso estimula la creatividad. ¿Por qué? Porque tiene que buscar en tu cerebro
todas las cajitas donde guarda toda la información y empieza a ser un cadáver exquisito, un pastiche de ideas que empiezan a materializar y a tener forma. Por eso aprendemos estas reglas de lenguaje y entonces por eso también se nos limita. Cuando tú aprendes un idioma, no estás aprendiendo solamente a las palabras que te dicen para comunicarte, sino todo el concepto y todas estas ideas que habitan atrás de esas palabras, porque es una forma de entender el mundo, ¿no? Esa cosmovisión. Y que además vas estructurando, ¿no? Pensábamos como en las etapas del caos, ¿no? Pensando como en esta creación y de darle forma, ¿no? La fase de investigación, de los bocetos, o sea, bueno, no sé en la plástica bueno, cómo es en producción, funciona, eso ¿no? ya es en producción, o sea, como sí. ya cuando para llevarlo, ¿no? Para llegar a conectar, o sea, no es solo como este momento de eureka, sino como el pensar, darle estructura, porque Claro. habrá quien tenga muchos chispazos así, pero pues si se queda en su mente. Sí, ¿no? pero para eso es metodología. Ajá, Justamente exacto, el también. método Que no crean que científico somos se solo aplica la- para un montón de cosas, señores, créanlo, también se aplica el método científico para hacer arte. Así es. Porque ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué quieres? Y entonces empiezas tú a pensar. Eso es lo que nos diferencia justo de la gente que no estudia arte. Que como nosotros nos profesionalizamos en estas disciplinas, tenemos metodologías para trabajo, ¿no? Y hay muchas, no una, ¿no? Por ejemplo, justo las artes escénicas, la danza contemporánea tiene Claro. un montón de técnicas, también las tenemos en las artes visuales. Antes de producir, hay toda una conceptualización sobre y una problematización de qué queremos hablar, por qué queremos hablar, si funciona el medio, si no funciona el medio. El medio es, por ejemplo, en donde se plasma. Puede ser fotografía, puede ser video, puede ser pintura, la pintura puede ser óleo, acrílico, wash, todo lo que quieras. Ustedes pensarán que pues, es lo primero que se nos cruzó. Para algunos artistas sí, pero para la mayoría no. Para la mayoría está pensado por qué el material, por qué el formato. El academicismo, que es todo lo anterior al siglo XIX, tenía reglas del color. Porque, señores, pues no había la industria. Entonces se reservaban, por ejemplo, el azul era el color más caro. Porque en la naturaleza los minerales no existen casi en azul. Entonces se trajo de África y de Grecia el lapislázuli y entonces se utilizaba específicamente para temas religiosos y justo para temas rituales. Entonces el azul en las pinturas, por eso es muy escaso en el medievo, ¿no? Y cuando tú lo ves, por eso ves justo el formato chiquito donde está Dios naciendo y está el azul, es eso. Y ahí te das cuenta que quien lo mandó a hacer, pues tenía mucho dinero. Y que también era un tema de devoción a Dios, ¿no? Entonces, justo esto existe, todos los materiales, todos los colores tienen valores distintos. Hay colores, por ejemplo, el rojo granate, que es otra de las miles de aportaciones de México al mundo, ¿no? Claro. La grana cochinilla de Oaxaca, Ajá, justo, modificó y ese rojo se sigue usando y es un rojo espectacular. O sea, México también en esta parte cultural y como paréntesis, las grandes aportaciones que hemos hecho al arte, a la gastronomía, a la naturaleza, a procesos tecnológicos, ¿no? Camarena, que invitó la tele a color. Claro. O sea, y ahí está. Pero bueno, justo todas esas técnicas, medios y todo ese rollo, también los artistas trabajan, ¿no? Los científicos han estado ahí. Nosotros tenemos una materia bien bonita. Fíjense, yo estudié arte porque soy un huevón y flojo y Eso burro. pensaste que iba a Y ser. burro, sí, justo. Y yo dije, pues, señores, yo me quedé un año de prepa más por química. Yo dije, en la vida sé lo que es la oxidación y no sé qué cosas. Y ahora resulta Qué bueno. que es... En artes llevo una materia de química, de materiales. Claro, por supuesto. Pero, saqué 10. ¿Por qué? Porque es muy distinta la manera en que ya empiezas a ver la química, ¿no? O sea, no puedes mezclar el blanco de titanio con tal porque suelta gases, o sea, tienes que aprender que los materiales tienen reacciones químicas y físicas. O sea, hay tensión de materiales, justo la producción, no nada más es agarrar lo primero que ves. Tiene que haber un diálogo entre todos los materiales. Y justo ahí está. Entonces, eso no es una idea que se te cruce No en la es cabeza. una ocurrencia, O sea, es justo- trabajo. Sí, justo como Exacto. pensaba, digamos, hablando de estos y como cerrando, ¿no? Lo que comenzábamos a hablar la semana pasada, de estos procesos, de estos rituales, ¿no? Que Dalí se dormía, creo que con una llave en la mano, o sea, cosas así que sí, o sea, Yo no- me no duermo voy con a mi negar- llave en el calcetín para tener mi casa este año. no es que, digamos, si de pronto pueden
es un poco para darle valor, pues quiero decir, le decíamos algo, por eso se cobra lo que se cobra, por eso es importante y valioso que la sociedad en general esté inmersa en cualquier disciplina del arte, y también por eso, papás, mamás, si de pronto les dicen es que quiero estudiar pintura, teatro, danza, no crean que es como, ay, sí, claro, como decíamos, ¿no? Es que es flojo. Es que es flojo, así, Es no, que... o sea, de verdad que es una chamba distinta. Alguna vez escuché también algún abogado decir así como, ay, es que las únicas carreras que ya duran 4 años son las de la Facultad de Artes. Y dice, sí, porque son todo el tiempo, es mucho trabajo igual. A lo mejor es distinto, ¿no? Pero es imprescindible en la sociedad tener, decías tú, artistas, tener gente sensible, tener gente que conecte, que pueda hablar las cosas que normalmente no se pueden hablar en una oficina. No sé si efectivamente pueda hacer como ese. Bueno, en México todo se puede. Todo se puede. Tengo que cerrar este espacio, chicos. Les agradezco mucho, mi querido Khalid. Como siempre, esta es tu casa. Muchas gracias. Oriana, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Y vamos a cerrar justo hoy hablando de procesos creativos. Y es que un día como hoy, dicen algunos que se publicó por primera vez el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 1605, la primera publicación del Quijote. Pero hablando de primeras publicaciones, nos vamos a despedir con algo que también es cultura, con algo que también fue publicado en estas fechas, pero en 1939. Y me refiero al cómic de Superman. Wow. El primer capítulo dedicado a la historia del Caballero Oscuro y Superman. Y nos vamos a despedir, por supuesto, con música, el primer tema clásico de John Williams, bueno, compuesto por John Williams en la época moderna, y así despedimos este espacio informativo con las aventuras de Superman, al menos de manera sonora. Muchas gracias, gracias a usted por mantenerse en sintonía con nosotros. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y en los controles y producción, Cristian García. Nos escuchamos el próximo lunes. Disfrute su fin de semana, que sea como de cómic. Nos escuchamos pronto.